Hoy vamos a aprender de la palabra del Señor y por favor vamos a ir a segunda de Timoteo. Estamos en acción de gracias por la vida de las madrecitas y tenemos que aprender de la palabra del Señor, mis hermanos, en segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a darle lectura a esta porción bíblica para poder nosotros aprender de la palabra del Señor. Vamos a leer de los versículos 10 hasta el último versículo de 2 de Timoteo capítulo 4, 10 al 21. Y dice de esta manera, ¿están conmigo? Dicen, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el caldelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, hoy vamos a aprender esta porción bíblica. Quizás algunos estarán viendo, pastor, este pasaje pues no habla del Día de las Madres. Pero hay algo sorprendente que encontramos en este pasaje bíblico, en esta porción de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar de una mujer en las aflicciones. Es el tema que vamos a ver. Vamos a ver este tema, una mujer en las aflicciones. Cuando hay países en guerra, en pleno siglo XXI, XX, XVIII o XV, en cualquier siglo, podemos ver que si hay guerras, hay batallas en el mundo, y por regla general se protegen a los niños, se protegen a las mujeres y se protegen a los ancianos. Pero hay ocasiones en que las mujeres entran en batalla dando su vida por su nación y familia. Y este es el caso de una mujer que hoy vamos a aprender que es una mujer extraordinaria. Este es el caso de Claudia, una mujer que da su vida en momentos de guerra y de tensión en la vida espiritual real, en la vida del apóstol Pablo. Es lo que hoy vamos a aprender, una mujer en las aflicciones. Notemos qué dice la palabra del Señor para aprender tres grandes verdades, para dejar en el corazón de las madrecitas. Dice 2 de Timoteo 4:6 y 4:11. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil en el ministerio.
Hermanos, cuando hablamos de una mujer en las aflicciones, de acuerdo al contexto bíblico, podemos aprender que es una mujer que aprende del modelo apostólico. Una mujer que aprende del modelo apostólico es una mujer que va a ser usada por Dios en momentos difíciles. Podemos nosotros comprender que la carta donde aparece es una de las más dolorosas. Una experiencia del apóstol Pablo, donde nosotros podemos verlo a él como hombre preso por causa del evangelio, un hombre cansado, siempre trabajando en la obra del Señor, cerca de la muerte, y algo rompe el corazón al leerla cuando nosotros nos detenemos a escudriñar esta escena. Podemos ver lo que él comenta. Muchos lo han dejado, muchos lo han abandonado. Y cuando nosotros vemos esto, algunos por miedo, otros por comodidad, otros porque seguir cerca a Pablo ya no era tan conveniente, porque era un hombre que realmente inspiraba, pero a la vez tenía enemigos grandes por causa del evangelio, y lo que venía era la muerte. No era nada fácil. El amor a este mundo suele ser la causa para apostatar de las verdades bíblicas y ser traicionero y abandonar los caminos de Jesucristo. Esto suele suceder. Pero acá hay una mujer que marca la diferencia. Una mujer que en toda la lista que él menciona y en el contexto de ministerios y de experiencia del apóstol Pablo, hay una mujer que marca la diferencia. Una mujer en las aflicciones es una mujer que aprende del modelo apostólico a estar sujeto, a estar al tanto de las enseñanzas del apóstol Pablo, al estar al tanto en que Pablo testificaba de Cristo, y Cristo era todo para Pablo, y Cristo era todo para esta mujer. Y cuando nosotros vemos que Pablo fue guiado por inspiración divina en el ministerio, pero podemos ver que su ocupación estaba en los libros. Debemos seguir aprendiendo de la inspiración divina mientras vivamos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es útil, porque la palabra de Dios siempre cambia y transforma, porque la palabra de Dios no nos lleva a la cobardía, nos lleva a la madurez para estar en los momentos más difíciles con quienes trabajan para el Señor, para poder enseñarnos que esta mujer marca la diferencia, porque una mujer en las aflicciones es una mujer que aprende del modelo apostólico. En lo que él estaba viviendo, estaba impactando la vida de esta mujer. Mis hermanos, los apóstoles no descuidaron los medios humanos al procurar las necesidades de la vida o su propia instrucción. Ellos estaban al tanto de las filosofías humanas, pero con prioridad en las escrituras para corregir, orientar y llevar el mensaje del evangelio a los que no conocían a Cristo. Mis hermanos, agradezcamos a la bondad divina por habernos dado tantos escritos inspirados de hombres sabios y piadosos de las épocas del Antiguo y Nuevo Testamento. Y procuremos que sea nuestro el provecho de la meditación, de la lectura, y que ella se haga evidente para todos, para que podamos nosotros como iglesia exaltar el bendito nombre de Jesucristo, aprendiendo de la vida de esta mujer que estaba al tanto del ministerio del apóstol Pablo, porque ella estaba aprendiendo más y más del ministerio del apóstol Pablo. Una mujer en las aflicciones es una mujer que aprende del modelo apostólico. Mis hermanos, esta mujer llamada Claudia, si aprende de las enseñanzas de Pablo, de su vida como siervo de Cristo en el dolor, la soledad, la aflicción, ella estaba listo para morir también por causa de Cristo. Ella también estaba dispuesto para sufrir por causa de Cristo. Esta es la diferencia de esta mujer. Pero hay otra idea que nos presenta la palabra del Señor. Veamos lo que dice versículo 10 y también versículo 16 en el contexto para poder armar la idea que tenemos acá, aprender un poco sobre una mujer en las aflicciones. Notemos lo que dice la palabra de Dios. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta.
¿Qué nos enseña la palabra del Señor? ¿Qué otra verdad tenemos acá sobre una mujer en las aflicciones? También es una mujer que aprende a no traicionar. Una mujer que no aprende a traicionar, no traiciona a su maestro, no traiciona a Jesucristo, no traiciona al rabí, no traiciona a aquel que impactó al mundo, aquel que vino a redimir al mundo, aquel que cambió su vida, aquel que transformó su vida. Aprende esta mujer a no traicionar, porque es lo que Dios quiere para estas mujeres preciosas, para que aprendamos de la vida de esta mujer llamada Claudia. Hermanos, en medio de tantas ausencias, si aparece con un nombre tan pequeño en este versículo, Claudia, nosotros podemos aprender de lo que aquí revela la Escritura. Y aquí comienza la parte que se parece demasiado a hoy en pleno siglo XXI. Porque vivimos en tiempos donde muchos están presentes cuando todo va bien, cuando eres útil en la sociedad, en la iglesia, cuando brillas, cuando todo parece fuerte, cuando hay salud, cuando hay dinero. Pero desaparecen cuando acompañarte en tiempo del dolor, en tiempo de que hay un costo hasta para morir por causa de Cristo, cuando hay amenaza de muerte. Pero cuando llegan los procesos difíciles, muchos se alejan en el silencio. Y esta mujer marca la diferencia. Esta mujer no es traicionera. Estaba listo para cualquier cosa. Y eso duele muchas veces cuando nosotros reflexionamos, porque el abandono no siempre hace ruido. A veces se da en silencio. A veces se siente en quién dejo de llamar, o quién dejo de saludar, o quién dejo de escribir, o a quién dejo de estar saludando, porque hay algo que no concuerda con mis deseos o caprichos egoístas y no están alineados de acuerdo a la palabra del Señor. Pero esta mujer marca la diferencia porque su prioridad estaba en la palabra de Dios para ser una mujer que no traiciona. Mis hermanos, hay tanto peligro de parte de los hermanos, supuestamente hermanos, porque son falsos. El apóstol Pablo dice que dentro de la iglesia se habían metido muchos supuestos hermanos, pero eran falsos. Como también de ciertas personas que son hermanos, pero en realidad son enemigos, tal y como lo describe el apóstol Pablo. Enemigos declarados del ministerio, de las enseñanzas de Pablo. Enemigos declarados porque odian al apóstol Pablo por causa del evangelio. Peligroso es tener que ver con los amigos de un hombre como el apóstol Pablo, que sufría soledad y amenazas de muerte por la causa de Cristo. Pero esta mujer marca la diferencia. Los cristianos de Roma fueron a encontrarle, si ustedes se acuerdan, en Hechos capítulo 18, una escena muy hermosa. Dice la palabra de Dios que muchos lo fueron a despedir, pero todos lo abandonaron cuando pareció que había peligro de muerte, de sufrir con él. Entonces le dieron la espalda al apóstol Pablo. Muchos lloran a tu lado, a mi lado, en los momentos que no hay amenaza de muerte. Pero son pocos los que van a estar en momentos en que por causa de Cristo quizás hemos de morir. Va a haber más de uno o dos que están dispuestos a morir por Cristo. Mis hermanos, el apóstol fue librado de los feroces leones. Podemos recordar que en el contexto de la vida política donde estaba trabajando Pablo estaba el loco Nerón, o de algunos jueces que odiaban también el evangelio y la predicación del apóstol Pablo. Si el Señor está por nosotros, nos fortalecerá, nos va a fortalecer en las dificultades y los peligros, y su presencia suplirá con el poder de la ausencia de cada uno y de todos los traicioneros. Mis hermanos, si el Señor está con nosotros, lo tenemos todo. Y por eso el nombre de Claudia resalta acá.
a pesar de que está en una pequeña cláusula tan chiquita, tan insignificante en toda esta porción bíblica. Aunque aparezca tan poco, porque mientras que otros se fueron, ella permaneció. Ella fue fiel, ella no fue traicionera, fiel al mensaje de Cristo hasta el último suspiro del apóstol Pablo como siervo de Jesucristo. Y algo profundamente hermoso en esto: aprendió a no traicionar como mujer o como madre para ser ejemplo de mujeres auténticas que glorifican a Dios en sus vidas. Hermanos, una mujer en las aflicciones es una mujer que aprende del modelo apostólico, es una mujer que aprende a no traicionar. Quiero terminar con esta última parte que dice la palabra del Señor para complementar la idea que nos enseña la palabra de Dios. Según de Timoteo 4:21, notemos el contexto, dice: procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Hoy estamos hablando de Claudia, una mujer en las aflicciones. ¿Cuál es la otra verdad que encontramos acá? Que es una mujer que aprende a vivir con fidelidad. Hermanos, aprender a vivir con fidelidad agrada a Dios, glorifica a Dios. Desde el contexto histórico, algunos estudiosos creen que Claudia pudo haber sido una creyente romana de cierta influencia o educación secular, pero que estuvo dispuesto a dar todo por la causa de Cristo. Podemos ver lo que hay acá en escena de todos los que menciona el apóstol Pablo: hombres de la fe débiles, traicioneros, hombres que no eran cristianos, están metidos dentro de la iglesia, y en los momentos de tensión, de dolor, de amenaza de muerte, esta mujer llamada Claudia marca la diferencia, porque ella con toda fidelidad demuestra estar dispuesto a todo por causa de Cristo. No se sabe mucho más con certeza de su vida, y quizá ahí está precisamente el mensaje. Dios dejó su nombre registrado no por fama, sino por fidelidad, porque el reino de Dios recuerda distinto a cómo el mundo recuerda, a cómo el mundo juzga. El mundo exalta a quien tiene visibilidad, pero Dios honra a quien permanece. Y quizás esto confronta profundamente esta generación, porque hoy muchos quieren ser conocidos, pero pocos quieren ser constantes. Muchos quieren ser celebrados, pero pocos quieren quedarse cuando acompañar duele y hay amenazas de muerte. Y aquí viene algo profundamente humano. Imaginémonos al apóstol Pablo de Tarso en esa cárcel, ya listo para ser decapitado, muerto por la causa de Cristo. Imaginémonos al apóstol Pablo leyendo y haciendo memoria de nombres de personas que habían estado en el ministerio de él, compañeros de batalla, líderes que lo abandonaron, iglesias que no aparecieron. Y luego encontrando pequeños destellos de compañía en medio del dolor, y lo que impacta es que una mujer estaba ahí. ¿Y cómo se llamaba esta mujer? Claudia. Qué poderoso es cuando alguien decir no abandonarte en tu temporada más oscura de dolor, de amenaza de muerte. Porque hay personas que jamás olvidarán quién estuvo con ellas cuando estaban sufriendo por causa de Cristo y estaban rotas y en soledad, pero firmes y confiando en Cristo de que Él es todo para ellos. Porque Cristo es nuestro todo. Queridas madrecitas, o Cristo o nada. Así de sencillo. Hermosas madres, o Cristo o nada. No por grandes discursos, sino por presencia, por quedarse, por no desaparecer. Nos ayuda a comprender que es una mujer
que aprende a vivir con fidelidad. Y quizás eso es lo más impactante de Claudia. Su historia enseña que hay fidelidades silenciosas que sostienen más vidas de las que se imaginan. Porque hay personas que hacen mucha bulla en la amistad solo cuando todo va bien. Pero cuando ya son en los momentos difíciles, no aparecen. Tenemos que tener mucho cuidado. Personas que no suben al escenario, pero ayudan a que otros no se rinden detrás de él. Personas que no predican sermones. Quizás son personas que no dan grandes enseñanzas, pero predican esperanza con su constancia de fidelidad. Pero la historia de Claudia deja algo claro. Aunque muchos se vayan, siempre existen personas que Dios usará para recordarte que no estás solo. Empezando que Jesucristo, Él es Señor de señores. Él es omnisciente, omnipresente. Y quizás también hay otra pregunta más profunda, porque no todo se trata de quién te abandona, también se trata de quién decide ser tú en la vida de otros. ¿Saben qué hizo el apóstol Pablo cuando vio quienes lo traicionaron, lo abandonaron, hablaron mal de él, falsos maestros, falsos cristianos? Dice que oró por ellos. Señor, perdónales. No les tomes en cuenta sus ofensas, sus traiciones. Te ruego por ellos, Señor. Y esto marca la diferencia, porque cualquiera puede estar cuando todo es fácil, pero no cualquiera sabe permanecer cuando acompañar requiere de amor genuino de Cristo para fortalecer. Y al final, muchas veces las personas más importantes en la historia de alguien no son las más famosas, sino solo la fidelidad de Cristo que obra en ellos como hombres maduros en la fe estarán en los momentos más difíciles, en el dolor o en la muerte de aquellos que testifican de Cristo. Mis hermanos, podemos nosotros aprender grandes verdades. Podemos nosotros reflexionar que para ser felices no necesitamos más que tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, porque su Santo Espíritu va a fortalecernos en momentos de dolor y de amenaza de muerte. Cuando en Él se resumen todas las bendiciones espirituales, hermanos, pase lo que pase, siempre vamos a estar viviendo con fidelidad hasta el último momento de la vida. Podemos nosotros aprender de la palabra del Señor que la mejor oración que podemos ofrecer para nuestros amigos y enemigos es que el Señor Jesucristo esté con sus espíritus, que los santifique y los salve y que al final los reciba juntamente con Él. Pero también orar por aquellos quienes no, para que sea Dios el que tenga misericordia de ellos. Mis hermanos, la pregunta es, cuando alguien atraviese su momento más difícil de la vida cristiana, tu nombre, mi nombre será recordado entre los que desaparecieron o entre los que permanecieron con fidelidad. Y aquí tenemos algo especial, algo que hace el poder del Evangelio y el Santo Espíritu de Dios. Claudia dio testimonio con su vida de fidelidad solo a Cristo, y con fidelidad termina junto con la vida del apóstol Pablo, apoyándolo en el ministerio hasta su último suspiro. ¿Y qué aprendemos acá? Aprendemos en lo que la Biblia hoy nos está revelando: una mujer en las aflicciones. ¿Qué verdades hemos aprendido? Que es una mujer que aprende del modelo apostólico, que es una mujer que aprende a no traicionar,
pero también es una mujer que aprende a vivir con fidelidad hasta el último suspiro para gloria y honra de Jesucristo, porque aprende a no traicionar, porque Cristo es su todo. Hermosas madres, Dios quiere dejar esta reflexión en sus vidas para que aprendamos a ser fieles solo a Jesucristo, para su gloria y para su honra. Que el Señor las bendiga. Feliz Día de la Madre.